Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes en el programa Diálogos, como todos los martes. Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que lo que busca, como siempre lo decimos también, es propiciar una reflexión crítica sobre temas vinculados a la diversidad, los pueblos originarios, todo con vistas a alcanzar un diálogo intercultural en nuestras sociedades, no solamente en Puno, sino a nivel nacional, ¿no? Esa es la idea, el diálogo intercultural. El día de hoy vamos a desarrollar un tema también vinculado siempre a lo nuestro, ¿no? Vinculado al diálogo intercultural, pero sobre la identidad y particularmente hablarla en plural, ¿no? Las identidades, ¿no? Porque hay que hacer precisiones con respecto a este fenómeno del cual se conversa, se dice mucho, pero hay que tener algunas precisiones, ¿no? Para eso tenemos como invitado al profesor Porfirio Enrique Salas. Él es sociólogo, intelectual puneño, y la entrevista que le vamos a hacer no es como rector de la universidad, sino como investigador, como intelectual. Así es que inmediatamente el saludo de Porfirio Enríquez. Porfirio, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Erlan? En primer lugar, agradecerte y felicitarte por todos estos programas consecutivos que tienen que ver con temas culturales, sociales, que son tan necesarios en nuestra realidad. Tú sabes que carecemos de este tipo de programas que hacen reflexionar temas centrales, como ya has dicho, tu interculturalidad sigue siendo un tema en discusión. Estuvimos nosotros recién en el Congreso de Americanistas en Salamanca y no vas a creer, aún en ese Congreso se presentaron varias ponencias donde se hablaba de que la interculturalidad aún no está bien definida. ¿Te das cuenta? Es un tema central, ¿no? Claro, y curiosamente todavía sigue en proceso de elaboración. Así es. Parece que aquí hay que generar nuevas perspectivas de trabajo respecto a interculturalidad, y eso creo que puede hacerse en estos foros, ¿no? Que tú estás dirigiendo, ¿no? Felicitar a IDECA, que tiene ya un posicionamiento muy importante dentro de la sociedad puneña y el surandino, tratando todos estos temas relacionados con la parte cultural, la parte social. Así es, muy bien, muchas gracias por esa introducción. En realidad el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema más sobre las identidades, ¿no? Un poco ser bastante quizás ilustrativos con la población. Correcto. Pero para eso, antes de comenzar la charla, ¿qué te parece si vemos un video de una entrevista que se ha desarrollado, una entrevista a Simón Pedro Arnold sobre el tema, y luego del video seguimos charlando? Así es que vaya el video. Claro. Quizás para comenzar sería un poco bueno contextualizar qué es la identidad. Ya eso es toda una pregunta, todo un desafío, ¿no? Pensando un poco, creo que habría que contrastar entre la identidad como conciencia o individual o de un grupo o de una colectividad mayor, y identidad como discurso impuesto. Y creo que en la cuestión que vamos a debatir acá, el reto es reconciliar o reconstruir un discurso que esté en armonía con la conciencia de identidad. Porque esta conciencia de identidad viene de una experiencia cultural que uno va asumiendo como propia, como propia manera de sentir, de comprender el mundo, de vivir en comunidad. Eso sería lo que llamaría la conciencia de identidad. Y en esta conciencia de identidad hay relación a la tierra, al contexto cósmico, etc. En cambio, el discurso sobre la identidad nacional que viene del Estado justamente es algo artificial, que se impone en la escuela, en las manifestaciones patrióticas, etc. Y creo que hay un choque muy fuerte en el Perú entre las dos identidades, la identidad como conciencia y la identidad como discurso. ¿Cómo percibes la identidad nacional de los peruanos? Esa identidad que justamente se viene construyendo en la escuela, en estos eventos más civiles, patrióticos. Yo pienso que esta identidad nacional, o sea, trabajamos ahora el discurso, ¿no es cierto? El discurso sobre identidad patriótica, la patria, el país, el Estado. Yo creo que esta identidad está evolucionando. Me hubieras preguntado eso hace 40 años o 30 años, hubiera dicho, no hay identidad nacional. No hay identidad nacional, no hay identificación, por ejemplo, del sur peruano
con el discurso de Lima. Son dos mundos totalmente diferentes. No estoy tan seguro que sea verdad hoy. Yo creo que hay una serie de elementos que van cambiando con algo en esta conciencia nacional. Pienso, por ejemplo, el deporte. Ese es un elemento simbólico que sí o sí crea identidad nacional. Por ejemplo, ahora el Mundial, ¿no? Y sí creo que ahí hay una conciencia nacional que supera las diferencias étnicas o históricas de los diferentes Perús que hay. Pero es una identidad muy, muy volátil de un momento y después desaparece. Y yo creo que hay otro elemento como por ejemplo el turismo en el Perú que hace como resurgir. Lo que me llama la atención hoy es que hace 50 años ser peruano era como una fatalidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues somos peruanos. ¿Ya? En cambio, hoy realmente ser peruano se vende al turista en el consumo, en los monumentos, la historia, el tejido, la artesanía, la cocina. Entonces yo creo que hay como nuevos movimientos que sí van haciendo que el discurso y la conciencia se están acercando. Pero por otra parte, hay quiebres mucho más fuertes todavía, como por ejemplo la cuestión de la corrupción, ¿no? La falta absoluta de confianza del conjunto de los peruanos en sus instituciones. Entonces, hay un discurso simbólico que va mejorando, no sé si mejorando, pero se va afirmando, que va cuajando, ¿ya? Pero al mismo tiempo hay un quiebre tremendo que es la pérdida total de confianza en las instituciones. Esa diferencia que acabamos de mencionar, ¿cuánto de impacto, de consecuencias de todo el proceso de discriminación, de exclusiones que ha habido a lo largo de la historia colonial y republicana del país? Porque estamos también a poco de cumplir el bicentenario y creo que uno de los mayores quizás aspiraciones de un Estado, o por lo menos de los Estados latinoamericanos, es pues que tengan un Estado más consolidado en términos de nación, ¿no? De nacionalidades. Yo diría dos cosas acá. La primera es que el problema fundamental del Perú y de muchos otros países, por si acaso, es el racismo. Y ese racismo ha sido importado por la colonia, esa es una invención de la colonia. ¿Ya? Sí, hay diferencias entre diferentes etnias originarias acá en el Perú, pero el racismo como tal hacia lo originario es una importación. Y el Estado nace racista, porque el Estado es colonial, un neocolonial hoy, pero nació racista. Entonces yo creo que este problema de racismo hace que, por ejemplo, un puneño no se puede identificar con lo que viene de Lima, muy difícilmente. ¿Ya? Ahora, siento que hay como, pero me parece que es un poco romántico, ¿no? Hay un discurso de la cholificación, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Ya? Por una parte está el discurso colonial, pero por otra parte, desde Arguedas, desde Salazar Bondi, etc., ¿ya? Se imaginó un proceso de cholificación, es decir, de una nueva identidad pseudo-mestiza, que sería chola. Pero no estoy del todo seguro que esto esté cuajando de verdad y creo que los rasgos racistas siguen muy presentes. Lo nuevo en este caso es que las etnias, o sea, las culturas específicas están elaborando ahora su propio discurso nacional. ¿Ya? Del discurso de la descolonización. Ya la cultura no es solamente lo que veía Arguedas, justamente, ¿no? La cultura es una cosa medio folclórica que puede servir como elemento de integración. No, ahora las culturas son propuestas políticas específicas y yo no sé a dónde va eso. Pienso, por ejemplo, en los pueblos nativos de la selva, que creo que están más avanzados que los andinos en la propuesta política. ¿Ya? ¿En qué medida esto va a entrar o no en el Estado peruano colonial y lo va a transformar o no? Ese creo que es el rol de la generación de ustedes, si creen en el Estado peruano. Pues esa es otra cuestión. No estoy seguro que el Estado nacional tenga mucho futuro en el mundo globalizado, tampoco.
Y en lo referente a la identidad cultural en tiempos de globalización, ¿cómo percibes en Puno? Concretamente lo cultural, ¿no? Lo andino. Complejo, ¿no? Porque este mundo está cambiando tan rápidamente, incluso aquí el sur andino está cambiando súper rápido. Y yo diría que hay como tres niveles y que entre esos 3 niveles no hay puentes, ¿ya? Están los viejos, ¿no? Que hablan o que piensan aymara o que piensan quechua, ¿no? No solamente lo hablan, sino que lo piensan y que tienen toda su cosmovisión integrada, ¿ya? Después está la generación de ustedes, los jóvenes profesionales que a la vez se han formado en toda la cultura occidental, colonial, o sea, la formación que reciben en la universidad pues es totalmente colonial, ¿ya? ¿Cierto? ¿Ya? Y que yo creo que ustedes son la bisagra, ¿ya? Porque ustedes están tomando conciencia que incluso con toda la formación que tienen y con todo el tipo de consumo que tienen, que es un consumo postmoderno totalmente, quieren que la cultura andina tenga algo que ver con esta cultura global que está surgiendo, ¿no? Eso me parece muy interesante. No piensan como sus papás, pero sí piensan andino moderno. Lo que me preocupa es la generación después de ustedes. La que viene. La que viene después de ustedes, los que tienen entre 15 y 25. ¿Ya? Y que están, a mí me da la impresión que están totalmente desarraigados. No están en ninguna parte. Están en su iPod y nada más, ¿no? ¿A eso te refieres cuando hablas en este texto de ritualidad y cambios en Puno? Un texto importante que escribes y ahí hablas sobre el salto al vacío. Y en ese punto mencionas de que hay una distancia de siglos, culturalmente hablando, entre padres e hijos, no sean contextos quechos o aymaras. Ya lo decía cuando ustedes eran adolescentes, claro, ¿no es cierto? Pero después de eso hay otra generación que viene mucho más lejana, claro, que ni siquiera habla el idioma. Ustedes todavía mal que bien lo hablan. Claro, hay una mayor conciencia además. Hay una mayor conciencia de la cultura, una nueva conciencia. Ustedes no tienen la conciencia de sus papás, pero sí tienen conciencia cultural fuertísima, ¿ya? Pero los chicos de 16, 17 años no hablan el idioma y solo sueñan yo diría, con las ollas de Egipto, o sea, lo que se les vende y nada más, ¿no? Entonces, sí, es el salto al vacío. Como ustedes, como intelectuales jóvenes, adultos, pueden preocuparse, si no se preocupan de esa generación, yo creo que vamos a ver, sí, realmente a una crisis fuerte en esta zona. Bien, gracias. Gracias. Bien, fue la entrevista que tuvo Julio Arequipa con Simón Pedro Arnold, presidente de IDECA, sobre el tema de identidades, ¿no? Y bueno, ahora sí entramos de lleno, Porfirio, un poco quizás algunas impresiones, algunas puntualizaciones luego de escuchar la entrevista. Sí, Elan, mira, bueno, siempre Pierre Arnold, ¿no? Pedro Arnold es un personaje bastante leído en este tema, conocedor de los temas culturales y creo que en función de ello ha dado sus puntos de vista. 2 criterios que quisiera rescatar de lo que ha hablado. El problema de identidad como conciencia y el problema de identidad como discurso. Creo que cuando hablamos del problema de la identidad como conciencia, tenemos que hablar del sentido de pertenencia. Y ahí justamente ya entramos al tema de identidad en el nivel más profundo. Claro. O sea, pertenecer a algo, a alguien, ¿no es cierto? Sentirme yo como parte de algo. Creo que esa es la gran discusión que hoy existe. Realmente nos sentimos como parte de algo, nos sentimos como parte, no sé, de la cultura andina. Y quiero acá entrar al otro tema que quisiera esclarecer también un poco, respecto a este aspecto de identidad nacional. Bueno, el tema de identidad nacional todavía... Mariette fue uno de los que trabajó este tema con bastante profundidad y para que haya una identidad nacional él nos habló de la existencia de una burguesía nacional. ¿Y qué significa una burguesía nacional? Significa precisamente una clase social peruana, nacida, vamos a decir, en las entrañas mismas del país,
o ya sea del mundo amazónico, del mundo andino, o pues del mundo costeño, ¿no? Pero en este caso andino, amazónico, que son las culturas originarias, nacido de ahí, y que esta burguesía nacional construya precisamente el desarrollo del país, el país. De lo que nosotros tenemos ahora, ¿qué cosa es? Una sociedad pluricultural multilingüe. Creo que este es un concepto muy importante que tenemos que darle lugar, cabida en nuestras discusiones. ¿Qué significa? Ya por los años 84, 85, Luis Enrique López hizo un trabajo si mal no recuerdo, con Ocio Acuña, un trabajo muy importante, que precisamente nos dijeron, señor, ¿qué se entiende por esta sociedad pluricultural multilingüe? Y nos dieron una propuesta muy interesante que hasta hoy todavía se sigue manejando, se está desarrollando más esta perspectiva, y es la perspectiva de reconocer que en el Perú tenemos varios horizontes culturales, y eso no lo podemos negar. Tenemos el horizonte cultural andino, amazónico, criollo mestizo, afrodescendiente, minorías étnicas de migrantes del exterior, chinos, japoneses, alemanes, etcétera. Esa es la diversidad cultural que tenemos en el país. Entonces, como dijera Arguedas, ¿no? Todas las sangres. Pero el problema de todas las sangres acá en el país, si hablamos de identidad nacional, es que esta diversidad cultural genera más bien racismo, exclusión social, genera asimilación. Entonces, la perspectiva ahí es, si queremos construir una identidad nacional, ¿no es cierto?, ¿cómo superar estos problemas de racismo y exclusión? Claro, esa heterogeneidad. Esa heterogeneidad. Si hay vamos a decir así, un horizonte cultural, vamos a decir el criollo dominante, que impone, digamos, racismo frente a los otros horizontes culturales que los considera como disminuidos, vernaculares, algo así. Entonces, ¿cómo tener una identidad nacional en el Perú? Yo creo que la identidad nacional es construir aquello que se dice la unidad en la diversidad. Tenemos sociedad norteamericana, bien fuerte, tenemos ahí también horizontes culturales, existen, los afrodescendientes, etcétera, etcétera. Hay racismo, pero de una u otra forma, esa sociedad, por ejemplo, se siente plenamente identificada con la bandera norteamericana. Es el símbolo. Que también han tenido un proceso histórico diferente, ¿no? Por supuesto, pero se trata de eso. Hay una burguesía nacional que construye país. Tú sabes que este presidente actual, Trump, dice América primero, ¿no es cierto? Y dentro de eso hay toda una visión de identidad. Y por supuesto, ya vamos a decir también un poco de xenofobia, más allá, tratando de desconocer a los otros países, ¿te das cuenta? Pero ese es un presidente que pelea que su país vaya primero. Nosotros podemos tener un punto de vista bien crítico sobre ese presidente. Lo tengo yo, personalmente, por su punto de vista. Pero para su sociedad, ese presidente es aceptado. Claro, es un nacionalismo, ¿no? Es un nacionalista. Yo diría un poco hitleriano también, mucho cuidado, ¿no? Si nosotros leemos Mi lucha de Hitler, hay mucho de todo este pensamiento que se está generando dentro de esta propuesta. Entonces, primero, creo que dentro de esto de la sociedad pluricultural multilingüe tenemos que seguir trabajando de cómo afrontar lo que es el racismo, la exclusión social. Cuando tú ves que en Lima hay todo este problema de corrupción, decía Pierre Arnold, la gente agarra la plata del Estado, y en la zona andina los alpaqueros están peleando calapatas, en esa zona trabajando las alpacas. ¿Qué piensa uno de eso? ¿Ese Estado está pensando en ese ciudadano? No. Está pensando en un determinado grupo, para beneficiar a ese grupo, y el resto del país no le interesa. ¿Te das cuenta? Ahí podemos hablar de identidad nacional. No. Por eso cuando nosotros vemos en Puno o en cualquier otra localidad, vemos una manifestación, un desfile, así una protesta. Tú ves ahí bandera peruana, pero también está la huifala aymara, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que ese que lleva la huifala aymara y que detrás de él hay todo un grupo de personas que lo están acompañando, ¿se siente identificado realmente con la bandera peruana? Probablemente por obligación y porque le enseñaron que debemos respetar la bandera, que debe ser así, ¿no? Respeta la bandera, pero él lleva la huifala. ¿Eso qué nos está anunciando? Nos está diciendo que quiere hacerse notar que como diverso cultural
quechua aymara existe y que él se identifica con esa bandera. Este es un tema bastante profundo en el país, ¿no? Y que en los últimos años, y realmente una buena cantidad de años, ha ido incrementando. Ha ido incrementándose. Entonces, ¿eso qué dice? La presencia de la Por presencia que tú dices supuesto. de la Huifala es más un fenómeno reciente que tiene que ver incluso con luchas reivindicativas. Exacto. Con lo que Simón un poco decía de poner la cultura en el plano de la política, ¿no? Así es. Vamos a hacer Entonces, una pausa. ese es un tema, mira, que hay que seguir analizando. Sí, sí, ¿Por así qué? es. ¿Por qué, por ejemplo, se dice Puno siempre es donde hay más conflictos? Yo creo que ahí va surgiendo una conciencia de identidad, también lo que decía Pierre, ¿no? Así es. Vamos Sí. a hacer una pausa, Correcto. una breve pausa comercial y bueno, vamos a seguir hablando de ese tema de identidad y cultura, que en realidad es un tema apasionante para todos quienes estamos preocupados en constituir una sociedad plural en donde la tolerancia, el diálogo intercultural sea lo principal. Pausa y retornamos. Bien, seguimos conversando con Porfirio Enríquez, sociólogo, intelectual puneño, sobre ese tema de las identidades, ¿no? Y un poco estábamos viendo esto de la identidad nacional, ¿no? Las dificultades para construir una identidad nacional y, por otro lado, el hecho de que existe una identidad más de arraigo, de pertenencia, más incluso de enraizamiento, ¿no? De raigambre. Esa otra identidad, esa es la identidad que tiene que ver con el enraizamiento, con la matriz cultural, ¿tú ves o prevés que podría tener, digamos, un futuro más sólido o la globalización la va a disolver? Bueno, mira, más bien yo diría que con la globalización se va a ir fortaleciendo, porque la globalización, si bien es cierto, es un fenómeno que vamos a decir del capitalismo que quiere generalizar un modelo. Los localismos, la localización más allá de la localización, ¿no es cierto? Son dos conceptos que se utiliza. Puede tener más arraigo. ¿Sabe por qué? Porque hay un elemento vital que prácticamente sostiene a estos movimientos. Es el sentido de pertenencia. Yo soy andino, soy quechua, aunque no soy aymara y soy ponle pues de Ilave. O soy de Pomata, soy de la zona aymara. Entonces, mira, siempre se dice que quien ha nacido en un lugar, está su familia, está su historia, están sus raíces, tiene mucha más fuerza cultural para poder generar movimientos. ¿Te das cuenta? Que aquel que está pensando, por ejemplo, una visión un poco más externa, ¿te acuerdas de Alan García, cuando hablaba de los ciudadanos De tercera categoría. de tercera categoría? O sea, con eso no construimos nada, no construimos acercamientos, no construimos diálogos, como decía Pierre Arnaud, no construimos conciencia, identidad. Con eso seguimos dividiendo el país. Entonces yo digo, señor, ese que es quechua aymara, ¿qué derecho tiene en este país? Se refuerza el Estado republicano colonial, ¿no? Absolutamente colonial, virreinal, yo diría. Entonces, mira, yo te digo, si tenemos políticos que manejan esta visión cultural, social y política también de la realidad, ¿qué unidad en la diversidad podemos construir? ¿Te das cuenta? Cuando se habla del perro hortelano, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que tenemos temas profundos y básicamente de aquel sector social que aún todavía tiene posibilidad de ser gobierno en el país, el sector criollo, ¿no es cierto? Que no está pensando en que este país puede desbordar en algún momento, precisamente por esas identidades locales que se sienten quechos, aymaras, ¿no? Ese elemento de vinculación de la identidad con la política, bueno, no solamente en la zona amazónica, sino también andina, inclusive a raíz de los conflictos medioambientales, hay una fuerte vinculación entre lo cultural y lo político. Así es. ¿No? ¿Tú crees que eso se vaya reforzando cada vez más o se va a disolver? ¿Cómo ves tú el escenario? Mira, frente a un Estado que no dialoga, frente a un Estado que no llega, que no se siente parte de los quechos, los aymaras. Claro, que no es un Estado nacional en realidad. No es un Estado nacional, es un Estado, ¿qué podemos decir? Uno como aislado, ¿no es cierto? De toda esa pluricultural y todo ese multilingüismo. Entonces, ¿qué nos espera ahí?
Cuando este Estado más bien debería estar peleando por borrar esas brechas culturales de discriminación, de exclusión, ¿no? De incluir. Yo creo que ese es el término que se tiene que trabajar acá. De incluir, ¿no es cierto? Entonces podría ser un Estado que pueda tener mayor fuerza para poder seguir gobernando. Pero mientras hay un Estado que busque brechas, amplíe las brechas, ¿no? Bueno, que ciudadano de tercera categoría, pero es del hortelano. Y obviamente eso tiene una direccionalidad. Entonces, usted que es del mundo andino, quechua aymara, bueno, ¿qué derecho tiene este país para reclamar? Yo creo que sí tiene derecho, ¿no es cierto? Es parte de la diversidad cultural del país, parte de la pluricultura, el multilingüismo. Y por historia, mira, por historia, son sociedades originarias, claro, que se sienten parte arraigada de este país. Tienen sus raíces en este país, no en otro país, mucho cuidado. Y después de la independencia, más bien se perfila ¿qué? Una visión externa, ¿no? de gobierno que viene un poco más ligado hacia la madre patria, vamos a decir así. Por eso, mira, hay que leer, por ejemplo, la historia bien interesante de este peruano que escribió la historia del Perú, el que dijo el Perú es más grande que sus problemas, Basadre. Basadre. Tú lees la historia escrita por Basadre de 18 tomos. Yo lo compré ese libro y es uno de los favoritos que leo. Porque ahí en ese texto, ¿sabes quién desaparece? Con toda la historia del Perú, narrada después de la independencia, desaparece el mundo andino amazónico. Es la historia de la República Criolla, en realidad. Eso. Entonces, ¿qué hacemos con una historia de la República Criolla donde narra las hazañas, vamos a decir, justamente de ese grupo criollo, poco más ligado hacia afuera que hacia raíces culturales de adentro mismo de este país? ¿Qué hacemos con eso? Claro, ese es un... Y aparte que es un asunto, un tema pendiente de la educación pública, de la formación en general, ¿no? Educativa en la parte básica, profesional, de esa otra parte de la historia, ¿no? Claro. Porque siempre la historia nacional es una historia más de la República Criolla, y no todo lo que el mundo andino hizo también durante la colonia y durante la República, ¿no? Y actualmente, ¿no? Pero ahí, por eso ahí, mira, frente a este problema, tenemos un fenómeno estudiado ya por este antropólogo que dice la crisis del Estado y el desborde popular. No, Matos Mar. Matos Mar. Matos Mar realmente visualiza un trabajo bien interesante que debería ser retomado hoy para los análisis políticos. Y la clase política criolla que aún tiene el gobierno de este país, vamos a decir así, debería de educarse un poco mejor en lo que nosotros hablamos siempre, la interculturalidad. ¿Cómo interculturalizarse? Mira, España, por ejemplo, ha entrado en un trabajo bien interesante, porque tú sabes, toda Europa es racista, en extremo. Pero te das cuenta que los españoles hoy en día viven del turismo y reciben poblaciones de toda la Unión Europea y de otras localidades. Y ahora están recibiendo migrantes que están saliendo, como por miles están saliendo. Y están llegando a esas sociedades. España, que antes era racista, hoy está cambiando. Ese sector español, ya vamos a decir así, está cambiando y está empezando a ser asequible con la diversidad cultural. Está entendiendo. Entonces, lo que nos falta en este país es eso. Cómo los sectores dominantes entienden mejor a este país, ¿no es cierto? Que es diverso. No solo, vamos a decir, diverso en cultura, sino diverso en medio ambiente, diverso en todo el geográfico. Una especie de heterogeneidad estructural, ¿no? En todo. Exacto, exacto, transversal, sí, totalmente. Entonces, yo creo que este es el tema que tiene que discutirse con los gobernantes que quieren seguir gobernando este país. Conciencia de identidad, como decía Pierre Arnaud, ¿no? Y criterio de que construir unidad en la diversidad, aún siendo pluriculturales y multilingües. Claro, eso de unidad en la diversidad es uno de los grandes desafíos de la interculturalidad. Por supuesto. Y de la construcción de un nosotros colectivo, un nosotros que incorpore
ese diálogo entre las diferentes matrices culturales. Como tú bien mencionabas, no solamente es la matriz andina y amazónica, sino también hay un conjunto de afroperuanos, asiáticos, minorías europeas que también llegaron al país, ¿no? Y realmente somos un crisol, ¿no? De matrices culturales. La idea ahí es cómo ese quechua, ese aymara, ese afrodescendiente, ese amazónico, se sienta orgulloso de su país, se sienta representado por su país, ¿no es cierto? Porque su país se preocupa también por él. Esa es la idea, ¿no es cierto? Pero si es una sociedad donde, bueno, pues al que gobierna no le interesa el sector andino, que vive su vida, finalmente. Por eso en las elecciones, no, yo voy a votar, pues, yo veré por quién voto, porque finalmente yo no vivo del Estado. ¿Eso qué te está diciendo? Que el Estado no llega a él. Él vive su propia vida, construye su propia realidad, su propia identidad. Claro, y no le interesan los asuntos públicos, los asuntos nacionales. No le interesan los asuntos públicos. Por ejemplo, salud. Mira, nosotros hemos estado ahí en España y hemos visto un fenómeno bien interesante. Yo requería de un analgésico, ¿ya? Entonces dije, me voy por los calles rápido, entro a una farmacia y compro. Primero, en Madrid no vas a encontrar farmacias a cada esquina como hay en Perú. Claro. No vas a encontrar. Y yo decía, ¿por qué? Fui a una farmacia a comprar el analgésico y me dijo, señor, primero su receta médica. Y solo es un analgésico. Y es un analgésico. Entonces, ¿qué pasó? Indagando con todas las personas ahí, conversando ya con España, me dice, es que señor, ¿sabe acá? Abundan farmacias en una sociedad donde no está organizada el servicio de salud. ¿Y quién resuelve su problema? El ciudadano. Y por eso hay cualquier cantidad de farmacias que te venden medicamentos, incluso sin receta. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo es el servicio de salud allá? No, allá te dice, señor, el servicio de salud lo da el Estado. Lo atiende en su casa. Si usted quiere, va al hospital. O si usted quiere que lo atiende, incluso para darle su pastillita, puede venir una enfermera o un médico a atenderlo. Si usted quiere, hace tratamiento ambulatorio. Entonces yo te digo, si eso está organizado de esa forma en esa sociedad, ¿quién requiere ir a una farmacia a comprar un medicamento? Claro, es un estado que ha logrado... el estado de bienestar, le llaman. Lógico, el famoso estado del bienestar, ¿no? En el cual la sociedad está protegida. Está protegida, entonces yo me siento identificado con esa sociedad. No, porque Dios, con un estado así uno es feliz de ser estado-nación, ¿no? Por supuesto, es que ese es el Estado-Nación. Pues. Y esa es la gran diferencia con nosotros. Claro, igual en educación, tú sabes, hay las sociedades, igual en educación es el mismo fenómeno, ¿no? Claro, nosotros todavía tenemos un Estado nacional muy alejado, digamos. Alejado, sí, alejado de la diversidad. Alejado. Creo que ese es un tema central que hay que destacar siempre. En realidad, Porfirio, la charla ha sido interesante, los conceptos también, te agradecemos por los conceptos que has vertido, y bueno, también hemos hecho un poco un ping-pong con la entrevista con Simón Conrado, ¿no? Bueno, espero que no sea la primera vez. Creo que para todos los que te apreciamos, nos gusta verte en el papel más de intelectual que de autoridad. Aunque bueno, de autoridad estás haciendo buenas cosas, pero queremos también verte y volverte a tener como sociólogo intelectual con nosotros, dando tus puntos de vista, tus apreciaciones. Gracias por estar con nosotros este día. No, a ti, Elan, por darme esta oportunidad para recuperar un poco todo este sentido de la intelectualidad, porque a veces nos alejamos con todas las responsabilidades. Sí, pero ya vas a regresar. Te agradezco. Ya vas a regresar al campo intelectual. Sí. Bien. Ha sido Porfirio Enríquez, hemos conversado sobre las identidades y todo ese desafío que como nación siempre aguardamos, ¿no? Es de construir esta unidad en la diversidad. Bien, hacemos una pausa comercial y seguimos con la siguiente parte de nuestro programa, que vamos a conversar sobre el Foro Regional Agrario y un poco el compromiso que los políticos deben tener, ahora que estamos a puertas de las elecciones, con el tema agrario. Pausa comercial y retornamos. Bien, nuevamente de la pausa comercial estamos con ustedes y ahora vamos a conversar sobre el segundo Foro Regional Agrario, Políticas Públicas y Firma del Acuerdo de Gobernabilidad. Un foro que lo que busca es
bueno, hacer oír la voz del sector agrario por los políticos que están pues ahora en campaña, que están luchando por llegar al poder regional particularmente, ¿no? Para eso vamos a conversar con Roger Flores Quispe, él es presidente de Combreado Regional de Puno, y para que un poco nos cuente en qué consiste este segundo foro regional. Roger, muy buenas noches. Tenga usted muy buenas noches y a todos los hermanos televidentes aquí en nuestra región de Puno. Y es en verdad bien preocupante este segundo foro agrario regional, porque aquí estamos participando pues el grupo impulsor, el Combreado Regional de Puno, el Coordinadora Rural de Puno y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, y Colegio de Periodistas, Consejo Directivo de Puno, la Facultad de Ciencias Sociales, UNAPUNO, Asociación del CERIN, Instituto de Estudios de la Cultura Andina y DECA. ¿No? Entonces, este grupo estamos tomando el interés, ya que este foro agrario regional, de políticas públicas, proyectos estratégicos para el desarrollo del sector rural, firma del acuerdo de gobernabilidad del 2019 al 2022, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuyo objetivo? Es conocer las propuestas de políticas públicas y proyectos estratégicos de los candidatos al gobierno regional de nuestra región de Puno. Claro, es importante esto porque en realidad resulta que los candidatos al gobierno regional por lo general siempre están completamente alejados de los verdaderos problemas, ¿no? O sea, lo que buscan es llegar al poder por el poder mismo, y a veces no hay una agenda de desarrollo, ¿no? Y bueno, y ustedes, qué bien que se tenga que puntualizar y exigir que existan compromisos de política pública. Sería interesante saber en este foro regional agrario, en el cual la idea es sensibilizar y realmente hacer incidencia con los candidatos, ¿cuáles son los temas que van a desarrollar? ¿Por dónde van a ir las líneas con las cuales hacer pues la incidencia a los políticos, ¿no? Sí, es por eso los proyectos estratégicos de políticas públicas para la producción y productividad agropecuaria, con enfoque de seguridad alimentaria y agricultura familiar, principales cadenas productivas en cultivo y la crianza. Claro. Esto es, ¿no? Y entonces, y aquí pues proyectos estratégicos en la selva puneña para el impulso, para la producción y acceso al mercado. Entonces, el otro es acuicultura, a pesca, sierra y selva puneña y turismo rural, comunitario y artesanía, gestión del recurso hídrico y la minería. Bueno, en realidad se trata de cinco temas que van directamente a tocar la problemática agraria, ¿no? Y esperemos que digamos, el objetivo también es de que se logre firmar un acuerdo de gobernabilidad por parte de los candidatos, ¿no? La gran interrogante es si es que estos compromisos pueden ser vinculantes o no, ¿no? Porque al final los candidatos en campaña firman todo, aceptan todo, pero llegan al poder y ahí sí se olvidan también de todo. No, por eso la preocupación es esto, porque tiene usted la razón, que en el momento de poder decir esta cosa, otra cosa, ¿no es cierto?, de comprometer, pero nosotros queremos por eso hacer pues firmar el acuerdo de la gobernabilidad, ¿no? Y entonces, para eso está pues que en este espacio que nos va a durar el día jueves, están pues las organizaciones que tiene nuestra región de Puno, las 18 organizaciones gremiales que tiene, y está pues la participación de nuestros hermanos dirigentes, los líderes, escuchar y dar su propuesta, qué es lo que está faltando acá. Entonces eso es muy importante, de que la participación tenga pues de todos nuestros hermanos de nuestra ciudad de Puno y en la región, que escuchen, porque esto va a estar abierto, es gratis y va a estar gracias a los hermanos de los medios de comunicación, televisiva y la radio, que va a estar pues convirtiendo a todo a nuestra región de Puno. Así es, realmente se van a tocar temas prioritarios que tienen que ver con el desarrollo del campo agrario, del sector agrario,
Y bueno, incluso son proyectos estratégicos que vinculados a producción, a la selva, a la pesca, a la acuicultura, turismo rural y bueno, y el espinoso tema de la gestión del recurso hídrico, ¿no? Y la minería, que también bueno, ese es el tema más político quizá de todos, ¿no? El problema del recurso hídrico y cómo a veces los políticos se lavan las manos con el tema de agua, recurso hídrico, el hecho de que sea la actividad extractiva esté por encima de la actividad agraria, ¿no? Ese va a ser, yo un poco mirando acá, ese es el tema más espinoso, ¿no? Sí, exactamente, porque sabemos que el medio ambiente que está contaminado, y justamente los recursos hídricos están contaminados por la minería, y ahí está el sector agrario, ahí está el sector alpaquero, ¿no es cierto? Y entonces, ante esto, lo que estamos haciendo es, este es lo que queremos escuchar, sus planteamientos de ellos, y recoger, y nosotros también dar pues nuestra observación y plantear nuestra petición. Así es, hay que escuchar a los candidatos y cuáles son sus propuestas en el campo agrario. Roger, quizás decir cuándo va a ser el evento, dónde va a ser el evento para que la mayor cantidad de población, de personas vinculadas con el desarrollo pueda asistir a este foro agrario regional de propuestas de los candidatos al gobierno regional. Sí, efectivamente este jueves 16 de agosto en el Centro de Educación Continua de la UNA Puno, ubicado en la Avenida del Sol, referencia costado del frigorífico de la UNA Puno. Es ahí donde se va a llevar este segundo congreso, este segundo foro agrario regional. Claro, el jueves 16 de agosto, a partir de las 9 de la mañana. Exactamente. Bueno, y en cuanto a los candidatos, ya se tiene, digamos, el compromiso de participación de la mayoría, de todos, o cómo va este punto. Sí, efectivamente, que gracias a ellos también su comprensión, que sí nos ha aceptado. Tenemos ya de los 7 candidatos que han aceptado y están también ellos en comunicación, porque ahí está con la Secretaría Técnica que está, es la coordinadora rural, entonces que está de cerca con ellos. Entonces la aceptación, tenemos la participación, por eso digo que más les conviene que participen para que den a conocer a nuestros hermanos, a la sociedad, que dé a conocer lo que tienen ellos en su plan de gobierno, si llegan a ser elegidos. Así es. Bueno, esperemos que sea pues un éxito este foro en el cual se presentan las propuestas de los candidatos. Bueno, los temas ya los has mencionado, Roger, son temas interesantísimos, algunos de un peso fuerte, de compromiso que se tiene que arrancar a los candidatos. IDEC es parte del grupo impulsor y bueno, como lo mencionaste también, hay un grupo de la Coordinadora Rural, Colegio de Periodistas, Mesa de Concertación, la ONG SER, en fin. Esperemos que sea un éxito este evento, el jueves 16 de agosto, en el Centro de Educación Continua, ¿no? Que queda cerca del frigorífico. Sí, palabras finales, Roger. Le agradezco. Anchata no agradecí que es que hay espacio que manta y Hinata no caigo y arisca casajo que no caikuta. Pinchos gobernador munanchis peikunawa. Hinata no caigo y arisca caso. Hinata no caigo los plantillas juta que minkari kuinita charichin que canal manta. Ya para picunatos kawasen, no carrogaricune participación en Incuta, porque ya hay cago. Y organización cuna que es región de Puno Manta, hay una participanca y sociedad civil pues participaten, anchata agradecicune, más bien rogaricune que candidato con una cachunga puntual y más que todo presencianco y cheita no caikuman corihuanca curiki nancuta y man plan na gobernable en aplicación, cheita uyarina y cupa, hinata riki. No caico, uyarispa, no caico plantilla sajuta, hinachay wanchariki, pitacha, no canchis lactanchis riki, en nanta churarinka botunta, chaitan no caico, uyarita munaico, anchata grasiki, caipe espacio coegas caiki comanda. Así es. Muchísimas gracias, Roger. Roger es presidente de Conveagro Regional de Puno, y así es que todos están completamente, bueno, como se menciona, el ingreso es libre, asistir a este foro regional agrario, políticas públicas y la firma del acuerdo de gobernabilidad, es decir, los candidatos al gobierno regional y su propuesta, su perspectiva que tienen con respecto al desarrollo agrario. Hay que tomar nota y después hacerles el seguimiento, ¿no? Porque en realidad ese es el asunto. Una vez llegados al poder, ahí a veces las cosas cambian, pero la sociedad civil está para siempre
ponerle los puntos sobre las IES a los políticos. Bien, muchas gracias, Roger. De esta manera llegamos al punto final de la edición del día de hoy. Simplemente mencionar algunas noticias institucionales. El jueves 16, como hemos dicho, se va a dar este foro agrario. La cita es a partir de las 9 de la mañana y esperemos que haya una buena concurrencia. De igual manera, el miércoles 15 de agosto, IDECA, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno van a dar apertura al curso taller sobre género e interculturalidad, ¿no? Es uno de los temas que siempre desarrolla IDECA. Y este curso taller, en horario de 6 a 9 y media de la noche, va a ser en el Complejo Cultural del Conde de Lemos, ¿no? Ubicado en el Jirón Deusto. Así es que todos quienes están interesados en desarrollar este importante tema, ¿no? Son temas actuales, el tema de género y el tema de interculturalidad. Y vamos a desarrollar ese curso taller en IDECA, así es que los están invitados a la Casa de Conde de Lemos el miércoles 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Bien, de esta forma damos punto final a nuestro trabajo del día de hoy. No se olviden que mañana hablemos de nuestro mundo a las 9:30 en Radio Pachamama. Ahora sí, el punto final. Muchas gracias y hasta la próxima semana.